Bienvenidos a Mensajes de Vida, conociendo al Dios de la Biblia. Gracia y paz de parte de nuestro Señor Jesucristo. Habla tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López. Para esta ocasión estamos respondiendo la pregunta: ¿qué es o qué significa la sola Escritura? Antes de responder debemos aclarar qué no es la sola Escritura. La sola Escritura no significa que tenemos que rechazar la teología histórica o libros de corte espiritual que no sean del canon bíblico. Lo que realmente significa es que en materia de fe y conducta no hay nada más autoritativo que la palabra de Dios, y nada puede estar por encima de ella, y ella debe regular nuestras vidas y la de la iglesia, ya que por algo Dios ha hablado por medio de su santa palabra. Eso significa. Muchos piensan que la sola Escritura es un dogma surgido en la Reforma, pero no es así, ya que demostraremos que la sola Escritura sí es bíblica e histórica. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre la sola Escritura o es bíblica la sola Escritura? La respuesta es un rotundo sí. Desde el momento en que Dios empezó a revelarse a su pueblo, desde esos mismos momentos Dios quiso y ha querido que no nos apartemos de su palabra y que sea la única que regule nuestras vidas. Por ejemplo, la ley mosaica, específicamente en Deuteronomio capítulo 5, versículo 32 nos dice, refiriéndose a los 10 mandamientos dados por Dios, cito: «Y cuidad de hacer tal como el Señor vuestro Dios os ha mandado. No os desvíes ni a derecha ni a la izquierda». Dios nos deja ver su deseo desde un principio. Literalmente el versículo nos dice: cuidad de hacer tal como el Señor os ha mandado. Esto se refiere a que el pueblo debía ser cuidadoso en cumplir la palabra de Dios por medio del decágono, o sea, los 10 mandamientos, de los cuales no debían apartarse ni a derecha ni a izquierda. Esto es a lo que los teólogos reformados llamamos el principio regulador, que quiere decir que todas nuestras prácticas de la iglesia como vidas deben estar reguladas por la palabra, sin apartarnos de ella. O sea, la Biblia tiene la autoridad suprema para decirnos cómo hacer y cómo vivir. Aquí es donde la sola Escritura es más allá de un tratado teológico, es un estilo de vida, ya que la palabra de Dios debe reinar en nuestras vidas como en la de nuestras familias, tal como lo dice Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales sobre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vemos pues cómo Dios quiere que su palabra esté de continuo en nuestro corazón y boca, y que ellas las comuniquemos a nuestros hijos a todas horas del día. Y no solo eso, sino que hasta las coloquemos en nuestros cuerpos, o sea, manos y cara, lo que usaban los judíos, que se llama filacterías, la cual es una banda con inscripciones de la Escritura que se llevaban consigo a todas partes. También este mandamiento nos dice que las pongamos por señal en nuestras puertas y postes. O sea, Dios nos está comunicando un principio importante, que es que la palabra de Dios reina por encima de todo y debe reinar nuestras vidas. O sea, sola Escritura y su principio regulador. Asimismo, Deuteronomio capítulo 28, versículo 14 nos dice: «Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles». Cuando el versículo nos dice de no apartarse, es equivalente a no hacer de lado la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Dios nuevamente nos habla en este contexto que hay una enorme bendición al obedecer la palabra de Dios. Por ello usa la condicional: si no te apartases. O sea, esta es la condición que Dios nos pone para tener bienestar hacia con Él, como en esta vida natural. También agrega el versículo: si no te apartases de todas las palabras. Nuevamente Dios es bastante específico en dicho mandamiento. Por eso es que los padres día y noche les comunicaban la palabra de Dios para que no se apartasen de ella y en primer lugar la conocieran y asimismo la obedecieran. Dios nunca nos ha llamado a enseñar otra cosa más que solamente su palabra y nada más, razón por la cual morían falsos profetas al decir que Dios había hablado cuando en realidad no lo había dicho. Deuteronomio capítulo 28 versículo 20 lo registra. Dice: «El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le he mandado hablar, o que hablase en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá». Una manera de preservar el honor de Dios es preservando su palabra, tal como Él lo ha mandado.
Por ello debemos velar en conocerla, amarla y defenderla por encima de todo. De igual manera, en la medida que Dios se sigue revelando, nos sigue enfatizando dicho principio en Josué capítulo 1, versículo 8. Este es el sexto libro de la Biblia y Dios le ordenó a Josué lo siguiente: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar y todo te saldrá bien. Analicemos la orden. Dios literalmente nos dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ya para estas alturas el pueblo contaba con el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, y Dios está diciendo que no te apartarás del libro de la ley, o sea que el canon en ese momento era solamente el Pentateuco, por así decirlo. Y Dios da una orden: no te apartarás nunca de este libro. En pocas palabras, sola escritura. Obviamente, en la medida que fue revelándose, fue dando más libros y palabra al pueblo judío y posteriormente al pueblo cristiano. Y la otra orden del versículo es que debe meditar en ella de día y de noche. Esto es impresionante. Esto es lo que todo buen cristiano hace y anhela que todos lo hagan: meditar día y noche únicamente en la palabra de Dios. Vemos pues lo que anteriormente he dicho: la sola escritura no solo es un tratado teológico, es un estilo de vida, el cual Dios nos ordena cumplir. La otra frase dice: para que hagas conforme a todo lo que está escrito. Su deber era apegarse únicamente a lo que estaba escrito, y de igual manera el cristiano debe apegarse solamente a la palabra de Dios. Pablo lo enseñó en 1 Corintios capítulo 4, versículo 6. Por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. Pablo y Apolos, como buenos maestros, se sujetaban a la escritura y solamente a ella. Por eso les dan la misma orden a los hermanos de Corintio, para que no pensaran más allá de lo que está escrito. O sea, es una enseñanza, la cual es que todos los cristianos debemos sujetarnos únicamente a la palabra de Dios. Y al mismo tiempo nos da una regla de hermenéutica. La misma Biblia se interpreta a sí misma, no nosotros a ella, con nuestra mente caída e imaginativa. De hecho, las citas que clarifican esta doctrina son muchas, pero por cuestión de tiempo es imposible citar todos los versículos que hablan de este principio regulador llamado sola escritura. El libro de Proverbios capítulo 3 versículo 1 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Si el Espíritu Santo, el cual inspiró este pasaje, nos dice que no te olvides de mi ley, es porque el ser humano tiene la tendencia a olvidar, o sea, a hacer un lado la palabra de Dios. Y es obvio que Dios no quiere que eso pase. Por ello, esas palabras poéticas del proverbio: Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Y cómo no nos olvidamos de la ley de Dios? Recordándola, enseñándola, viviéndola. Que de hecho ese es el fin, porque Dios nos está diciendo: y tu corazón guarde mis mandamientos, o sea, obedece la palabra. Dios, cuando nos llame a compadecer, nos pedirá cuentas de qué hicimos con su palabra, y de hecho Dios nos juzgará en base a su misma palabra. Otro libro que es ejemplar en este sentido es el libro de Nehemías. Nehemías hizo bastantes reformas en el pueblo judío que regresaba de la cautividad y que había perdido su pureza doctrinal, como la identidad judía. ¿Y cómo logró regresar al pueblo a su pureza original? Fue haciendo uso únicamente de la palabra de Dios. Nehemías 8:8 nos dice: y leían el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. De esta manera logró vivificar al pueblo con la lectura diaria de la palabra de Dios, acompañada de una sana explicación para que el pueblo entendiese lo que Dios demandaba de ellos. Y juntamente con Esdras, Nehemías logró dicho cometido. Nehemías 8:18 agrega: y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron fiesta solemne por 7 días, y el 8º día fue de solemne asamblea, según el rito. Vemos pues que se apegaban y se aferraban a la palabra de Dios, aún para todas las festividades, tal como dice el versículo, según el rito, o sea, según lo que había mandado Moisés en la ley. Y así básicamente pudiéramos citar todo el libro de Nehemías y de Esdras para este respecto. Pero daremos espacio para los textos del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento cobra más peso dicho principio de sola escritura, ya que la Biblia es suficiente para la salvación y conocer a Cristo.
Evangelio de Juan capítulo 20 versículo 31 nos dice: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. El propósito mayor de toda la Escritura es cristocéntrico, o sea, conocerlo a Él y tener vida en su nombre. Y para que pase eso, solamente la Escritura nos puede ayudar. Por ello es suficiente. Aun si solo tuviéramos la Biblia, sería suficiente, ya que en ella encontramos la voluntad de Dios, la cual es que conozcamos a su Hijo y tengamos vida eterna. Santiago refuerza este principio en su libro capítulo 1 versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por su palabra de verdad para que fuésemos primicias de sus criaturas. La Biblia es suficiente para nacer de nuevo, conocer a Cristo, conocer la voluntad de Dios, etc. Por algo es el libro de los libros. Es más, no se puede ser un buen creyente o no se puede ser un creyente genuino sin la palabra de Dios, porque Romanos nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos para tener fe? La Escritura. Para nacer de nuevo, la Escritura. Para conocer a Cristo, la Escritura. Conocer la voluntad de Dios, la Escritura. Vemos pues cómo la Biblia es suficiente, o sea, la sola Escritura. Ya que no puedo ser un buen cristiano, no puedo tener salvación, ni fe, ni conocimiento de Dios. Es más, ni ya siendo cristiano, si no tengo la palabra de Dios, no puedo ser lleno del Espíritu Santo. Vean lo que nos dice Colosenses 3, versículo 16, que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en nuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Este es un pasaje clave. Dios nos da la orden de que debe abundar la palabra de Cristo en nosotros. ¿Y dónde está la palabra de Cristo? En la Biblia, y nos dice que en ella nos exhortemos. Es más, aún la iglesia en su culto, cuando entone alabanzas, debe hacerlo con la Biblia, porque nos dice el pasaje con salmos, y para este tiempo los salmos tenían un aproximado de 1000 años de existir, y la iglesia del Nuevo Testamento tenía que usarlos en su liturgia de adoración. O sea, la vida del creyente y la iglesia y todas sus prácticas deben estar basadas en la Biblia, sola Escritura, ya que si no fuera tan importante, Jesucristo no nos hubiera mandado a escudriñarla en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 39. Escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Todo este pasaje tiene mucha sustancia, pero notemos la frase que dice Jesús: ellas son las que dan testimonio de mí. Por algo llamamos a la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento, ya que en ella se encuentra el testimonio pleno y verdadero de Dios y de Jesucristo. Jesús nos manda a escudriñarlo, y nunca Jesús citó un maestro judío o un rabino de su época o citó la tradición judía. Jesús es escritural al 100%, y si somos imitadores de Cristo es fácil deducir por qué nos aferramos a la Biblia, ya que, como dijo Jerónimo, el padre de la iglesia y traductor bíblico, ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Pero si lo que queremos es ver un ejemplo de personas que practicaran la sola Escritura en el primer siglo, es el del libro de los Hechos con los de Berea. Hechos capítulo 16 versículo 11 nos dice: y estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es muy interesante. El Espíritu Santo, por medio de Lucas, el cual es el escritor de Hechos, nos está diciendo que los de Berea eran más nobles, y esa palabra significa de mayor honor que los de Tesalónica, por 2 razones. La primera, recibieron la palabra con toda solicitud. Reitero, la palabra con toda solicitud. Pablo únicamente predicaba la palabra y ellos la recibieron de muy buena gana. Y recordemos que también los de Tesalónica algunos habían creído, pero esto nos enseña que los creyentes más nobles, bíblicamente hablando, son los bíblicos, o sea, los que optamos por una teología bíblica en cualquier sentido. Y el otro punto es que no solo la recibieron con buena gana la palabra de Dios, sino que la escudriñaron, como dice ahí. Cada día escudriñaban las Escrituras para ver si las cosas eran así. Entonces, ¿cuál fue el estándar para ver si la predicación de Pablo era verdadera? La Escritura.
Por eso recordemos el texto de 1 de Corintios capítulo 4 versículo 6. Pablo y Apolos eran maestros que se sujetaban a la Biblia. Por ello no encontraron ninguna contradicción los de Berea con lo que Pablo decía, ya que tenía base bíblica. En conclusión, los apóstoles, Jesús y las primeras comunidades cristianas eran solo escrituristas, ya que el mismo Jesús, después de haber resucitado, les abrió el entendimiento a sus discípulos para que comprendieran lo que la ley y los profetas decían de él, tal como nos narra el Evangelio de Lucas, para después ir y predicar el Evangelio bíblico a toda criatura, pero ahora con una mayor comprensión de su verdad, ya que como en el caso de Timoteo, su abuela y madre lo instruyeron desde pequeño en la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:15 nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En estas cartas Pablo elogia a la abuela y a madre de Timoteo que lo instruyeron en la palabra de Dios. Y eso es a lo que somos llamados, a instruir a nuestras familias con la palabra de Dios, ya que ellas son las únicas que nos pueden hacer sabios y nos pueden ofrecer la salvación, como dice Pablo, por la fe que es en Cristo Jesús. Por ello, como dice también 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Todas estas cualidades tiene la palabra. E incluso cuando Pablo le dice a Timoteo que establezca obispos, uno de sus requisitos es que sea apto para enseñar y enseñar la palabra de Dios. Y agrega en otro capítulo que maneje con precisión la palabra de verdad. O sea que para servir a Dios efectivamente es únicamente con la Biblia. Y se supone que todo maestro de la iglesia debe escudriñar y amonestar con la Biblia. O sea, sola escritura y su principio regulador. Estos son solamente algunos textos del Nuevo Testamento que también nos pueden ayudar con esta enseñanza de la sola escritura. Por tanto, podemos concluir que sí es bíblica e histórica. Gracias por escuchar esta tu cápsula, Mensajes de Vida. Habló tu amigo y servidor en Cristo, Brandon Soto López.